Estás escuchando la rotativa del aire. RPP, la voz de todo el Perú. A ver qué información nos tiene Daisy Portuguesa a esta hora de la noche. Daisy, adelante, por favor. Hola, Daisy. 9 y 7. Ya viene Daisy. Precisamente está con el pronóstico del clima del tsunami para la presente semana y el anuncio del inicio del friaje en la selva del país. Estos despachos los vamos a tener de manera continuada. También vamos a estar con los precios en los mercados para darle información amplia a nuestros oyentes. Ministro de Comercio Exterior, está con nosotros don Juan Carlos Matius Salazar, ¿no es cierto? Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Caramba. ¿Y qué tal, señor ministro? ¿Cómo están las cosas por su cartera? ¿Los Transformers realmente han sido beneficiosos para la imagen del país o es anecdótico? No es anecdótico, digamos, porque en el mundo se mueve mucho el turismo de locaciones o de filmaciones, y en este caso, sin duda, es un tema súper alentador porque no estamos hablando de una película que vaya a un público acotado, sino es una película masiva. Hemos conversado con la gente de Paramount en Cusco hace una semana y media. Ya. Y ellos estiman que se podría llegar a un público cercano a los 150 millones de personas que van a ir a ver la película, y en el Perú se está haciendo una estimación de cerca de 3 millones. Si fueran los 3 millones estaríamos entre las 4 películas más taquilleras. Y eso es importante porque lo que estamos viendo en el mundo del turismo de filmaciones es que de las personas que van a ver una película de este calibre, o sea, que se enganchan y se paran a aplaudir como está pasando en las presentaciones, claro, cuando hablan en quechua, efectivamente, suele visitar el país 1 de cada 10. O sea, si fuéramos incluso bastante conservadores, eso podría significar que en el primer año posterior al lanzamiento de la película, que ya fue lanzada la semana pasada, el día 7... Claro, un preestreno, hubo 2 preestrenos hubo en el Cusco. Podríamos tener un aporte en turistas cercano al 1.000.000 de visitantes. Eso es bastante, pensando que Perú ha ido recuperando con lentitud los niveles prepandemia. Es decir, hacia el año 2020, si tú no hubieras tenido pandemia, hubieras esperado una visita de 4.4 millones de visitantes al Perú. Y vinieron un poco más de 800.000, que es retroceder 30 años en la historia. Claro. Fue muy duro el golpe. Hubo un rebote estadístico evidente en el año 2021 y hubo una recuperación importante en 2022 y llegamos a 2 millones. O sea, igual todavía lejos de los 4.400.000. Este año arrancamos el partido 3-0 en contra con el primer trimestre, que ha sido muy duro. Protestas, el tema climático, el tema del dengue. No, nos han dado con palos, nos han dado. Tal cual, nos han dado con palo, tal cual. Y aún así tenemos una expectativa de superar los 2.2 millones de visitantes este año. Pero mira el turismo desde 2 fuentes. El turismo de afuera, del que estamos hablando. Claro. 2.2 millones teniendo 2 fuentes principales, Estados Unidos y Chile. Chile se complicó con el problema migratorio. Claro. Y Estados Unidos, producto de este apaleo que mencionas tú y coincidimos que ese es lo que sucedió en el país, nos pusieron en la lista de advertencia, el warning famoso a los gringos. Así es. Y ese warning nos pusieron en la situación más radical, en el sentido de decir, punto 3, no visites Perú, es peligroso visitar. Luego nos bajaron a 2, que es visítalo tomando precauciones. El embajador ha estado allá en Cusco, me dicen, para observar. Le dijeron, oye, venga acá para observar, que no es tan grave como usted está comentando, venga para acá. Y se convenció la embajadora. Y ha circulado, ha comido rico, ha paseado, ha visto que había seguridad y eso ayudó mucho. Entonces, eso ha permitido que el flujo esté recuperándose y obviamente no es que estemos esperanzados en un Transformer, sino actuando proactivamente. Se lanzó una campaña Perú Ahora, muy agresiva para tratar de lograr convocatoria de flujo de turistas, y de hecho eso vino acompañado a toda la logística que PROMPERÚ le dio a la gente de Paramount para el montaje de la película. Entonces la película va a ser un elemento adicional, pero se ha sumado a una campaña promocional muy importante afuera. Han habido algunas iniciativas privadas y otras... A ver, ¿se ha sumado esta película con una campaña promocional en exterior?
No, me refiero a que... Yo pensé que se había invertido en publicidad. No, comento. Pero estaría bien aprovechar la oportunidad, la ola, ¿no es cierto? Claro. La ola de la popularidad del Perú está en la ola, en la cresta de la ola. Claro. Hay que meter plata para promocionar al Perú. En eso estamos. A lo que iba es a que han habido campañas independientemente del esfuerzo de la película, y con la película ha venido un planteamiento que te adelanto que este miércoles lo vamos a presentar a nivel informativo al Consejo de Ministros, que es una propuesta de avanzar en materia de turismo de películas. ¿Eso qué significa? Que si tú vienes a filmar una película acá, no solamente buscas un sitio paradisíaco, un Urubamba, las playas del norte o lo que fuera. Quieres conectividad, quieres seguridad de todas maneras, y además un tratamiento tributario igual que te ofrecen en Turquía, en Nueva Zelanda, en Australia. Claro, es decir, yo no vengo afuera, instalo una empresa acá y tengo una tributación afuera más una acá. Obviamente son temas delicados porque tenemos que discutirlos con otras instancias del Estado, Ministerio de Economía, que está bastante abierto. Pero viene la propuesta para el Consejo de Ministros. Lo estamos armando. ¿Quién se pone para hablar con él, por favor? Por supuesto. ¿Quién se va a poner? ¿El ministro de Economía? Claro. ¿Quién se va a poner? No, yo creo que lo van a coger bien porque obviamente tenemos que hacer un trabajo profesional en el sentido de medir costo-beneficio y cuánto flujo de turistas se puede generar con eso, y eso lo puedes traducir a tributación para el Estado de tal manera que nadie te objetaría. Y a ver, un poquito más de detalle. ¿Cómo sería esta propuesta? Había más o menos haciendo un parangón con lo de los Transformers. ¿Cómo sería? Lo que hemos hecho es mirar qué han hecho los países que normalmente desarrollan turismo. Bueno, lo bueno hay que copiarlo, ¿eh? Claro. Sin mayor tapujo. Copiarlo. Lo bueno hay que copiarlo y superarlo y nacionalizarlo. Entonces ves, por ejemplo, en esa línea que las películas de acción que se han desarrollado en Nueva Zelanda han traído incluso un crecimiento de flujo de turistas que pueden acercarse al 40%. Nosotros no estamos pensando tan optimistamente, pero yendo de manera progresiva, el año 1 se podría tener como 20% de crecimiento, que es importante, ¿no? Entonces, esos números tenemos que llevarlos en esa comparación, tomando tu concepto de copiar lo bueno. ¿Qué cosas hacen estos países que un Paramount diga, me voy sin pensarlo? Entonces, a veces nos enamoramos demasiado de lo que tenemos y es válido. Tenemos sitios espectaculares. ¿Qué cosa? ¿Facilidades tributarias? ¿Qué cosa? Ese es uno de los elementos. Uno es, de hecho, lugares que tengan ese atractivo turístico. Un escenario fantástico, fabuloso. Y eso lo encontramos acá, gracias a Dios, por toda la costa, para empezar. Eso no es por ser peruano y amar nuestro país, sino porque es una realidad. Es verdad. Complemento, y no es poca cosa, buena alimentación, y tenemos una de las mejores gastronomías, si no la mejor del mundo. Claro, por supuesto. Y seguridad, ¿no? Tercero, seguridad es fundamental. Fundamental, incluso para la inversión extranjera, seguridad, y para el turismo, seguridad, señor. Totalmente. Viene un turista y la pasa espectacular y le robas el pasaporte y lo asaltan, se van calientes, y se queda con los gringos se van calientes, Claro, entonces ese tema de seguridad, fundamental. Falta trabajar en dos cosas. La propuesta en la parte de tratamiento tributario, que estamos haciendo comparaciones con varios países, y ahí hay un par de planteamientos que vamos a tener que conversar. Hay que ser competitivos. Si no, ¿cómo hacemos para competir? Y lo otro, en lo que trabaja fuertemente PROMPERÚ, pero tenemos que acentuarlo, es el servicio al cliente, en el sentido de que tú a un turista en algunas partes del mundo ves que lo tratan, pero prácticamente como un príncipe, ponen la alfombra roja. ¿Por qué? Porque son conscientes de todo lo que significa. Hay que aclarar una cosa para todos los oyentes de RPP a nivel nacional. No se trata de tirarse al piso, por si acaso. No. Lo que se trata es tratar con educación, con seguridad y con garantía a un turista que viene a dejar su plata acá. Totalmente. Viene a dejar su plata, su dinero aquí, que necesitamos nosotros para reinvertir, ¿no es cierto? Claro. En Japón tú ves a la gente moviéndose como cualquiera, yéndose a trabajar, y está yéndose en esa dirección a trabajar y ve un turista desubicado y el japonés se acerca a ubicarlo, y si le dice la dirección es hacia allá, lo acompaña una cuadra antes de regresar a su ruta para irse a trabajar. Acá estás pensando que tienes que trabajar y obviamente está surgido y el tráfico te puede ganar y la gente jamás va, o muy poca gente, digamos. Oiga, ministro, sigamos conversando después de la pausa, ¿le parece? Sí, claro, muy que bien. Claro que sí. ¿Qué le pasó en la mano? Una mordida de perro. Caramba, tiene dos dedos dañados el ministro. Ya, hizo una mordida de perro. ¿Y qué pasó? ¿Usted quiso separar a los perros? Claro, por suerte eran míos, ¿no? Ya. Entonces, por lo menos el tema de riesgo de rabia no existe, pero sí, evidentemente, los perros tienen bacterias y hay que controlar. Entonces, ha venido lesionado el hombre, muy bien. Yo pensé que formaba parte de la película Los Transformers. Vamos a una pausa y retornamos en la rotativa del aire.
Estás escuchando la rotativa del aire con el señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Matius. ¿De dónde es ese apellido, El apellido es de origen inglés. En realidad, por mi lado de tatarabuelo era irlandés, pero el apellido tiene origen inglés. De repente recuerda alguno Stanley Matthews. Sí. No Lothar Matthaus, que era el alemán, sino Stanley Matthews de la época de los 60s. Ya. Era inglés, era un jugador inglés reconocido, ¿no? Sí, pues. Obviamente todo lo que viene adelante es peruano, si no, no me verías. Muy bien, a ver, hablemos de comercio exterior. No, pero antes yo que tenía una inquietud por ahí, que incluso los oyentes me estaban preguntando, de Tacna es, ¿no? De Tacna, nos preguntaba y nos decía, ¿por qué hay un tope de visita para los turistas en Machu Picchu? ¿Por qué ponen un tope de 4,000, Cuando hablamos de destinos tipo Cuelap o tipo Machu Picchu, estamos hablando de patrimonios culturales que hay que preservar. Entonces hay una posición del Ministerio de Cultura muy correcta en el sentido de tomar todas las precauciones de tal manera que el flujo de turistas no dañe el patrimonio. Eso es correcto. Sin embargo, la idea es que en simultáneo haya un tope de gente que visite. Lo que sucede en muchos países, si no tendrías en el Cairo, en China para la muralla, en Versalles, etcétera, no tendrías una afluencia de público tan grande. Lo que se hace es generar turnos, y una forma de hacerlo es a través de brazaletes. Claro. Entonces tú compras un brazalete y te permite estar 2 horas, 2 horas y media o 3 horas, y luego sales, y tienes una alarma. Pero es rotativo, ¿no? Claro, al ser rotativo, ese tope lo puedes subir. Claro. Obviamente, a la par, lo que estamos haciendo es, a través del Plan Copesco, que es un plan que nos permite invertir en infraestructura, estamos mejorando accesos, mejorando miradores, mejorando pisos, de tal manera que la afluencia pueda ir progresivamente subiendo. No se quiere en el plazo inmediato subir de manera muy brusca, sí de manera escalonada. Hay que conversar con la ministra de Cultura, pues, hay que conversar con la ministra de Cultura, que a veces se puede oponer a esta norma, pero a mí me parece que es rotativo. Si entro con mi brazalete, ya son 4,000, pero unos se van yendo y van entrando otros, ¿por qué no? Sí, no, pero créeme, hemos conversado con ella, Leslie Hurtado es una persona súper inteligente y súper abierta en esos temas, solamente que a veces en redes o cuando se anuncia simplemente que va a ampliarse progresivamente, hay una percepción de daño contra el patrimonio, y eso es lógico, ya tiene que preservar eso. Pero, obviamente, cuando lo muestra estudios técnicos... Otra pregunta antes de pasar a comercio exterior rapidísimo. Sí. A ver, Machu Picchu, cuando salen los parlamentarios, salgo yo, sale aquí mi amigo Urquiaga, sale usted, Machu Picchu, lo máximo en el Perú, caramba, lo máximo. Y yo digo, ¿y por qué no se invierte más en Machu Picchu? ¿Por qué no se invierte más en otros monumentos históricos? Porque si es una inversión. Sí. Eso, el retorno va a ser interesantísimo. Pero hay que meterle plata, como hace España, como hace México. Le mete plata sin miedo. Sí, hay dos cosas que no son contradictorias. Uno, de hecho, sí insistir en lo que significa mejora, que es lo que te comentaba. Los accesos, los miradores, los pisos, ordenar el tema de turnos, contemplar posibilidades de horarios distintos, obviamente ver pros y contras en cada una de esas medidas. Eso se está haciendo. Y lo que te decía el Plan Copesco, que está mirado para otros temas, sí está mirado para Machu Picchu. Y una cosa con la que yo discrepo es cuando se habla de hay que desmachupizar el Perú. O sea, entiendo la lógica de buscar nuevos destinos y trabajamos en eso. Perfecto. Y ahorita lo voy a mencionar, pero no debemos de perder de vista que el ancla, no solamente para el Perú, sino para Sudamérica, es Machu Picchu. Efectivamente. Daisy está con nosotros. Daisy Portugués está con nosotros. Un momentito, ministro, por favor. Claro. Adelante, Daisy. Adelante. ¿Qué tal, Jesús Miguel? Buenas noches. Directo en directo. Se avecina una ola de friaje para la selva peruana del 13 al 15 de junio. Así lo ha informado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI. Este es un fenómeno que va a afectar a la parte sur, centro y norte de la selva peruana. Va a iniciar en la parte sur con temperaturas entre los 10 a 12 grados centígrados, principalmente en la región de Madre de Dios, afectando puntualmente a la zona de Puerto Maldonado. Por otro lado, también hay un aviso que se va a presentar lluvias en la selva. Esto va del 12 al 14 de junio y se espera
pues un acumulado de 30 milímetros. Asimismo, vientos intensos de hasta 50 kilómetros por hora. Vamos a escuchar lo que nos mencionó la especialista en meteorología Rosario Julca. Escuchemos. Tenemos en vigencia ya el aviso meteorológico del sexto friaje en la selva. Este aviso ya, como lo había mencionado, inicia el martes 13 de junio hasta el jueves 15 de junio. Como ustedes ven en los tres mapas, este fenómeno va a afectar tanto la selva sur, la selva centro y la selva norte del país. Esto tiene una característica especial que siempre inicia en la selva sur, es donde se presentan las temperaturas mucho más bajas, por así decirlo. Esperamos valores entre los 10 y 12 grados para el departamento de Madre de Dios, específicamente en Puerto Maldonado. Posterior a ello, para la parte de la selva central, esperamos valores cercanos a los 16 grados Celsius y por último, para el último día en la selva norte, esperamos un valor de 18 grados Celsius, principalmente en el departamento de Loreto. La especialista también detalló que normalmente la temperatura durante la noche en la selva peruana oscila entre los 22 grados. Sin embargo, para estos días se espera una temperatura de 10 a 12 grados aproximadamente, por lo que se recomienda también tomar las precauciones a los pobladores de estas regiones, principalmente de Madre de Dios, que va a ser uno de los afectados. Y además, precauciones para los conductores por las intensas lluvias que se espera que se van a registrar en esta parte de la selva peruana. Asimismo, detalló que este aviso ya se ha alertado, se ha hecho extensivo a las autoridades locales para el tema de prevención para este caso. Directo, RPP Noticias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, pues esto también afecta al turismo de alguna manera, ¿no es cierto? Señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, ¿cómo es el tema del Consejo de Ministros? Ahí conversan de manera abierta, por ejemplo, el tema del dengue, por ejemplo, que también puede afectar al turismo. ¿Cómo se ve este asunto? ¿El gobierno cómo es? ¿Se está frenando realmente al dengue? Porque hay varias dificultades, tenemos quejas de todas partes, tenemos... Sí, porque acerca del micrófono. Sí, porque afectan al sector y porque afectan al Perú. Salud evidentemente es una prioridad. O sea, yo sí doy fe de que el trabajo que está haciendo la ministra Rosa Gutiérrez es 24/7 literalmente. ¿Por qué la quieren observar en el Congreso? ¿Qué es eso? Porque obviamente cuando hay muertes de por medio, hay preocupación de la gente, de una presión y una, entre comillas, necesidad de buscar culpables, ¿no? O sea, lo cual es complicado y es injusto porque evidentemente estamos en un país que tiene recursos limitados, se presenta un problema de este tipo, e incluso en algunos casos no ha habido apoyo en general en las comunidades a las que se llega. Ella expresaba en algún momento que se necesitaba entrar a las casas para fumigar. No lo permitían. Sí. No lo permitía la población. Entonces, era la única forma de poder garantizar que el bicho no ingresara, ¿no? Pero eso es una cuestión de que, por ejemplo, no dejaban entrar a mi casa porque tengo miedo, porque no sé, etcétera, cualquier motivo. Sí. Pero esa es una cuestión de gestión local, digamos, de los gobiernos locales, del gobierno regional. Oye, hay que trabajar con la gente, ¿no es cierto? Hay que trabajar en un plan de comunicación, que tú sabes muy bien cómo es esto. Entonces, claro, son varias cosas y es escalonado trabajar a todo nivel. No es solamente una responsabilidad del gobierno central, sino que escalonarlo al gobierno regional, a los gobiernos municipales, a las comunidades, y por supuesto pasa, Jesús Miguel, por lo que acaba de mencionar, que es correcto, un tema comunicacional. Acuérdate que al final, si redondeáramos parte de los problemas principales del país, no podríamos omitir la palabra educación. Claro. Es un tema, en muchos países existe una educación cívica y casi viene como un mandato, eso es lo que hay que hacer y todo el mundo colabora. Acá hay que luchar casi comunidad por comunidad para ver qué puedes hacer, dónde te permiten hacer, ¿no? Entonces... ¿No se justifica entonces las críticas a la ministra? No lo creo, digamos, o sea, porque, claro, si yo viera que es una persona que no está poniendo todo el corazón y todos los recursos disponibles para hacer las cosas, dirías, oye, acá ha habido dejadez. Usted sí lo diría. Por eso no diría, yo no me atrevería a decir es culpa del Ejecutivo y particularmente de esa gestión, ¿no? Muy bien, mire, nos queda 1 minuto y 2 minutos nos queda. A ver, háblenos sobre Hong Kong. ¿Qué pasa con Hong Kong? Sí, a ver, en el otro frente, estábamos hablando de turismo, pero pasando al frente de comercio exterior, que es una de las actividades que está dando mejores resultados. La exportación está creciendo de manera significativa en el Perú, crece más que el resto de América Latina, sin duda. Tenemos hoy día 22 tratados de libre comercio con 58 países. Hoy día más del 90% de nuestro comercio exterior, export e import, se hace con países con los que tenemos un tratado. Entonces ahí entra tu pregunta, ¿y para qué un tratado más? Hay que trabajar competitividad interna.
Por supuesto, y estamos trabajando en competitividad sobre todo. Hay que buscar mercado. Pero hay que buscar mercados. ¿Por qué? Porque uno mira uno de los sectores que mejor respuesta ha tenido, que es el sector agroexportador, donde estamos convirtiéndonos en el número 1 en el mundo en varios rubros, como las uvas, como los arándanos, como el banano orgánico, etcétera. Pero se está vendiendo eso a los mismos mercados. ¿Qué está sucediendo? Están cayendo los precios. Por lo tanto, al final del año te podría decir, exportamos más en cantidad, pero a menor precio, por lo tanto el valor en dólares cayó. Eso no es una buena noticia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para corregir eso? Buscar mercados alternativos. Los tratados van hacia eso y hay 2 que están en marcha. El de Hong Kong, que ya arrancó y que el primer trimestre de 2024 lo tendremos cerrado. Ojalá antes, pero en esa fecha nos podemos comprometer. Y con Indonesia, que se acaba de aprobar el inicio de las negociaciones. Todavía no ha empezado la primera ronda, pero ya lo aprobó el gobierno de Indonesia. Eso es importante, güey, porque como productor, como industrial, como empresario, como agricultor, necesito mercado para vender mis productos, exportarlos, ¿no es cierto? Aquí nos arreglamos, pero hay que exportar, porque si no tenemos mercado, de más que produzcamos lo que creamos necesario. Claro. Por cierto, aquí me están preguntando aquí, los oyentes, dice, ¿qué hay para 28 de julio? ¿Qué hay con fiestas patrias? Me dice el que pregunta el ministro. Sí, hay una campaña súper agresiva donde están participando las 25 regiones. Hay promociones espectaculares en todo el país. Uno entra a la página ituqueplanes.com y va a encontrar las ofertas desde 25 soles, que es un tour de mediodía en Abancay, hasta paquetes de 1.980 soles, pasando 4 días en Cusco y Urubamba, ¿no? Entonces estoy hablando de todo el rango, todo el abanico abierto. Entonces se está haciendo una campaña donde se pretende alcanzar 1.400.000 visitantes, y lo vamos a lograr, y eso significa un movimiento de 178 millones de dólares para la economía peruana. Eso permite insistir en la proyección de crecimiento que vamos a tener en turismo. Decíamos que el turismo afuera subiría de 2 millones a 2.200.000, pero en turismo interno, que es de lo que estamos hablando, de haber tenido 27 millones de viajes el año pasado, este año vamos a superar los 34 millones. O sea, muy bien. Ahí hay buenas noticias, ¿no? Buenas noticias, efectivamente. Juan Carlos Matius Salazar, ministro de Comercio Exterior y Turismo, estuvo aquí en la rotativa del área. Muchas gracias, señor ministro, muy amable. Gracias, Jesús Miguel. Que le vaya muy bien. En cualquier momento. Gracias, cuídese, buenos dedos del perrito. ¿Qué raza de perro tiene usted? Grandanés Bulldog. Ah, está bien, pues Grandanés y Bulldog, imagínese, se enfrentan 2 animalitos de esos bravos. ¿Y cómo se mete a separarlo? Soy un ministro, carajo. Se puso de árbitro. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente aquí en la rotativa del aire.